Siempre pensé que uno puede acostumbrarse casi a cualquier cosa, pero hay algo a lo que nadie se acostumbra jamás: a despertar en mitad de la noche y ver una figura pegada al techo observándote. Cuando eso me pasó, entendí que el pasado de mi madre nunca se había ido de la casa, solo estaba esperando. Mi nombre es Marta, y durante muchos años creí que la muerte de mi padre había sido una enfermedad extraña. Eso fue lo que todos dijeron, incluso mi madre Josefina. Pero antes de que él muriera, comenzó a decirme cosas que en ese momento no quise tomar en serio. Una tarde me llamó aparte y me habló en voz baja: Marta, tu madre está haciendo cosas raras en la casa. Recuerdo que intenté tranquilizarlo, pero él negó con la cabeza. No es normal. Se levanta de madrugada, mueve cosas y a veces habla sola. Cuando le pregunté qué decía exactamente, dudó un momento. Luego respondió algo que todavía me provoca escalofríos. Dice que hay formas de evitar que alguien se vaya. En ese momento pensé que mi padre estaba exagerando. Mi madre siempre había sido intensa, posesiva incluso, pero yo nunca imaginé que hubiera algo más detrás de su comportamiento. Crecí viendo cómo vigilaba cada movimiento de mi padre, cómo preguntaba dónde iba, con quién hablaba, cuánto tardaría en volver. Para ella no era simple curiosidad, era una necesidad constante de asegurarse de que él seguía allí. Con los años empecé a entender que no era amor, era miedo, miedo a quedarse sola. La convivencia entre ellos se volvió cada vez más tensa. Cada vez que yo los visitaba, sentía que la casa estaba cargada de una energía pesada, como si las paredes hubieran escuchado demasiadas discusiones y se negaran a olvidarlas. Mi padre intentaba mantener la calma. Era un hombre paciente, acostumbrado a evitar conflictos, pero incluso él tenía un límite. Una noche los escuché discutir. No puedes seguir controlándolo todo, dijo él con cansancio. Solo quiero que estés aquí, respondió mi madre. No siempre puedo estar aquí. Hubo un silencio breve. Luego, la voz de mi madre cambió. Se volvió baja, fría. Si puedes, porque hay maneras. Esas palabras quedaron flotando en el aire. Al otro día, mi padre parecía más preocupado que de costumbre. Él me miró con esa expresión que tienen las personas cuando están tratando de decidir si deben decir algo o callarlo para siempre. Marta, dijo finalmente, tu madre está cambiando. Le pregunté a qué se refería. No es solo su carácter, hay cosas raras. Volvió a mencionar las madrugadas. Dijo que algunas noches despertaba y la encontraba caminando por la casa en silencio. A veces estaba en la sala, otras en el pasillo, y en más de una ocasión la había visto de pie en medio del cuarto, mirando hacia el techo. ¿Mirando qué?, pregunté. No lo sé. Luego dijo algo que me incomodó. A veces parece que está hablando con alguien. Intenté convencerlo de que tal vez estaba imaginando cosas. La tensión entre ellos era evidente y era fácil que cualquier comportamiento se interpretara de forma exagerada. Pero él negó. No es imaginación. Hay noches en las que escucho golpes en el techo. Sentí un escalofrío que no supe explicar. Sin embargo, seguí pensando que todo tenía una explicación lógica. Al menos, eso creía entonces. Las semanas siguientes fueron difíciles. Las discusiones entre mis padres se volvieron más frecuentes y más intensas. Mi madre parecía vivir en un estado constante de alerta. Una tarde la encontré en la cocina, sosteniendo una taza con tanta fuerza que pensé que iba a romperla. Tu padre quiere irse, dijo de repente. ¿Te lo dijo? Asentí. Sus ojos se oscurecieron. Pues no lo hará. La forma en que lo dijo me inquietó. No era una súplica, era una certeza. Mamá, tal vez, solo necesito un poco de espacio. Ella negó lentamente. No entiendes. Unos días después, vi por primera vez el cuaderno. Estaba sobre una repisa alta. Era viejo, con la cubierta oscura y las esquinas desgastadas. No parecía un objeto especial, pero había algo en la forma en que mi madre reaccionó cuando intenté tomarlo. Eso no, dijo rápidamente.
Lo guardó en un cajón con demasiada prisa. En ese momento no insistí, pero aquella imagen quedó grabada en mi memoria. El tiempo pasó y la situación entre mis padres siguió deteriorándose. Mi padre comenzó a hablar cada vez más de la idea de irse de la casa. Decía que necesitaba tranquilidad, que ya no podía vivir bajo vigilancia constante. Una noche me llamó por teléfono. Su voz sonaba cansada, pero también decidida. Marta, creo que voy a irme. Sentí un nudo en el estómago. Hubo un silencio. Luego añadió algo que me dejó inquieta. A veces siento que tu madre haría cualquier cosa para impedirlo. 2 días después, recibí una llamada de mi madre. Mi padre había enfermado. Después de ese día, su deceso fue rápido. Mi padre murió en esa casa 1 semana después. La explicación fue simple: una enfermedad extraña que se lo llevó rápidamente. Nunca hubo una respuesta clara. En el velorio, mi madre se comportó de una manera que todavía me cuesta explicar. No lloró, no gritó, solo permaneció sentada frente al ataúd, observando el rostro de mi padre con una expresión vacía. Le pregunté qué había pasado. No lo sé, respondió. Nunca volvió a hablar del tema. Con el tiempo la vida siguió su curso. Yo regresé a la ciudad donde vivía y traté de construir una vida lejos de aquella casa llena de recuerdos incómodos. Mi madre se volvió más silenciosa con los años, más extraña. Nuestras conversaciones eran breves, distantes, hasta que finalmente murió. Cuando eso ocurrió, descubrí que yo era la única heredera de la casa. No tuve más opción que regresar. El lugar estaba exactamente como lo recordaba. Las mismas cortinas, los mismos muebles viejos. Desde esa primera noche empezaron las cosas extrañas. Empecé a escuchar pasos en el pasillo, luego golpes en la puerta del cuarto de mi madre. Cada madrugada el mismo patrón. Intenté convencerme de que la casa simplemente hacía ruidos normales, pero una noche ocurrió algo que destruyó esa idea. Desperté con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Abrí los ojos lentamente. Al principio no vi nada. Luego miré hacia arriba y allí había una figura pegada al techo, oscura, inmóvil, observándome. Sentí que la sangre se me congelaba. La cosa inclinó la cabeza y entonces movió la boca, como si estuviera sonriendo. Grité y encendí la luz. El techo estaba vacío. No volví a dormir esa noche. Al otro día, decidí limpiar la casa. Pensé que tal vez el abandono del lugar estaba afectando mi mente. Comencé por el cuarto de mi madre. Mientras movía un viejo armario, noté algo extraño en el suelo. Una tableta suelta. La levanté con cuidado. Debajo había un pequeño espacio oculto. Dentro encontré velas consumidas, papeles con símbolos extraños y un cuaderno. El mismo cuaderno que había visto años atrás. Lo tomé con las manos temblorosas. Cuando lo abrí, reconocí de inmediato la letra de mi madre. Las primeras páginas estaban llenas de palabras repetidas, frases escritas una y otra vez alrededor de un nombre. Alonso, mi padre. No dejarlo ir, que permanezca, que no se vaya. Un escalofrío recorrió mi espalda. Pasé otra página. Había instrucciones. Eran cosas muy extrañas, cosas que jamás imaginé que mi madre fuera capaz de hacer. En ese momento, escuché un ruido encima de mí, como si algo se moviera sobre el techo de la habitación. Levanté la mirada. No vi nada, pero el sonido continuó unos segundos más antes de desaparecer. Volví al cuaderno. Una página estaba marcada con una cinta roja. La abrí. La libreta de mi madre parecía más desordenada, como si hubiera escrito con nervios o con prisa. La primera línea decía: si esto funciona, Alonso nunca se irá. Sentí que el aire del cuarto se volvía más frío. Las líneas siguientes describían un ritual para impedir que una persona abandonara el hogar. Decía cosas que no quiero ni mencionar, pero había una advertencia escrita al final de la página: no interrumpir. Un golpe seco resonó en el techo. El sonido fue tan claro que el cuaderno se deslizó en mis manos. Miré hacia arriba otra vez. El techo permanecía vacío, pero algo dentro de mí ya sabía que aquella casa escondía algo mucho más oscuro de lo que yo había imaginado y que el pasado de mi madre
estaba lejos de haber terminado. Me quedé mirando el techo durante varios segundos después que el ruido desapareció. El silencio volvió a llenar el cuarto de mi madre, pero ya no era el mismo silencio que había sentido al entrar. Ahora parecía más pesado, como si algo invisible siguiera moviéndose por la casa, aunque yo no pudiera verlo. Recogí el cuaderno que había caído al suelo. Las páginas seguían abiertas justo en la parte del ritual. La frase escrita por mi madre parecía clavada en el papel: no interrumpir. Tragué saliva y me agaché para recogerlos. Sentí las manos frías, torpes, como si mi propio cuerpo intentara advertirme que dejara todo ahí y saliera de la casa, pero no pude hacerlo. Había pasado demasiados años creyendo que la muerte de mi padre había sido una enfermedad extraña. Demasiados años aceptando el silencio de mi madre cada vez que alguien mencionaba aquel día. Ahora tenía el cuaderno en las manos y todas las respuestas estaban allí. Volví a sentarme en la cama y pasé otra página. Instrucciones que hablaba de velas encendidas a medianoche, repetir ciertas frases mirando hacia el techo. Sentí un escalofrío al leer eso. Recordé lo que mi padre me había dicho años atrás. Marta, tu madre se levanta de madrugada, se queda mirando hacia arriba como si hablara con alguien. En aquel momento pensé que estaba exagerando. Ahora ya no estaba tan segura. Allí habían rituales repetidos durante semanas, incluso meses. El nombre de mi padre aparecía una y otra vez. No era solo un intento aislado, era una obsesión. Entonces recordé algo que había olvidado durante años. La última conversación que tuve con mi padre antes de que muriera había sido corta, extraña. Recuerdo que me dijo que quería irse de la casa y yo le pregunté por qué. Me dijo que porque mi madre ya no era la misma. Sentí un nudo en el estómago al recordar esas palabras. Entre más leía ese cuaderno, más me perturbaba. Ahora recuerdo que la muerte de mi padre no fue clara, fue demasiado extraña. Nunca hubo una explicación. Dijeron que había sido una enfermedad extraña, que se lo había llevado muy rápido. Nadie pudo decir con certeza qué había pasado. Mi madre nunca habló del tema, nunca lloró frente a mí, nunca explicó nada. Simplemente siguió viviendo en esa casa como si todo fuera normal. Al llegar a la última página del cuaderno, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Esa fecha coincidía exactamente con el día que murió mi padre. Durante años había pensado que la muerte de mi padre fue una enfermedad inexplicable, pero ahora estaba comenzando a entender algo mucho más oscuro. Mi madre había intentado impedir que él se fuera. Había hecho cosas que yo no podía entender y algo había respondido. Había una última frase: si él no puede quedarse conmigo, nadie lo tendrá. Esa frase cambió todo, porque ya no parecía un intento desesperado por salvar un matrimonio. Parecía otra cosa, una amenaza. En ese momento, escuché un golpe seco en el pasillo. Levanté la cabeza. El sonido fue seguido por un silencio largo. Luego otro golpe, esta vez más cerca. Me levanté de la cama lentamente. Caminé hacia la puerta del cuarto con pasos cuidadosos. El pasillo estaba totalmente oscuro. No recordaba haber apagado las luces. Me quedé quieta observando. Entonces escuché algo más. Un arrastre lento sobre el techo. Mi respiración se detuvo y entonces lo vi. Era una sombra pegada al techo del pasillo. Era larga, deforme. Se movía lentamente, como si sus extremidades fueran demasiado largas para su propio cuerpo. La misma figura que había visto en la habitación. Sentí que las piernas se me doblaban. La cosa se detuvo justo frente a la puerta. Giró la cabeza hacia mí. No podía ver su rostro claramente, pero su boca comenzó a abrirse muy despacio, formando esa misma expresión de burla, una sonrisa torcida que parecía disfrutar mi miedo. Durante un segundo pensé que aquella cosa iba a lanzarse sobre mí, pero no lo hizo. Solo se quedó allí, observándome, como si supiera que yo había descubierto la verdad. En ese momento entendí algo terrible. Aquella presencia no estaba allí por casualidad. Había sido llamada. Todas las noches en que mi madre encendía velas y hacía ese ritual, había abierto una puerta que nadie debía abrir. Aquella presencia desapareció en la oscuridad en el fondo de la casa. Miré el cuaderno por última vez. Las palabras de mi madre ahora parecían claras.
su miedo a quedarse sola, su obsesión por retener a mi padre y el error que cometió al intentar controlar algo que no entendía. En ese momento supe que no podía quedarme en esa casa ni una noche más. Caminé por el pasillo rápidamente, sin mirar hacia atrás. Bajé las escaleras y llegué hasta la puerta principal. Cuando la abrí, el aire frío de la noche entró de golpe. La casa quedó detrás de mí, oscura, silenciosa, pero ahora sabía la verdad. Las cosas que mi madre hizo allí no desaparecieron con su muerte. Aquella casa estaba cargada de algo oscuro, algo que seguía moviéndose en sus techos, guardando el eco de los rituales que mi madre había repetido durante años. Hay cosas que nunca deberían intentar controlar y hay puertas que jamás deberían abrirse, porque cuando alguien juega con fuerzas que no entiende, lo que entra por esas puertas no siempre se va, y algunas casas quedan marcadas para siempre por los errores de quienes vivieron en ellas. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte.